Los periodos históricos no se explican por las existencias aisladas de los individuos que los vivieron, pero hay épocas que precisan de algunos connotados individuos para ser comprendidas. La vida de Buenaventura Pascual Ferrer nos traslada a un mundo por construir y por destruir a partes iguales, donde todas las posibilidades estaban abiertas y donde mundos que ahora percibimos como separados formaban parte de una misma existencia. Escritor, periodista, crítico literario, contador, arbitrista, militar, impresor, siempre agitador de conciencias y vigilante de las buenas costumbres y los adecuados hábitos, Ferrer fue ese nexo que unió en Madrid a los criollos americanos, destinados en pocos años a proclamar la independencia de sus países. Entre otros, tuvo relación con los marqueses del Toro, los Alaiza Medrano, los Ascanio, los Bolívar, Ustariz, Ibarra, Galindo, Montilla, los Palacios Blanco. Ferrer también unió el pasado representado por el antiguo régimen absolutista con el futuro que representaban las nuevas naciones americanas surgidas de los humeantes rescoldos de la monarquía hispana. Este personaje no explica la independencia americana, pero es una de las figuras clave que nos ayudan a comprenderla. Así describe el autor Justo Cuño Bonito su última publicación, El arte de sobrevivir en el mundo, don Buenaventura Pascual Ferrer, un cubano de ida y vuelta entre revoluciones, 1772-1851, una obra publicada por la editorial Silex de España. Justo Cuño Bonito es profesor de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía y del Instituto de Investigación El Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados para América Latina. Académico correspondiente de la Academia de la Historia de Colombia, pertenece al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entre otros, ha publicado los libros El Retorno del Rey, El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias, 1815-1821, y Vientos de Guerra, Apogeo y Crisis de la Real Armada, 1750-1823. Su obra más reciente se titula Ayacucho, la última batalla de la independencia americana, publicada por la editorial Libros de la Catarata en España. Hoy en la historia detrás de los libros presentamos la ponencia que ofreció el autor en el 14º Encuentro Internacional de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe ADILAC, que tuvo lugar en Curazao del 5 al 9 de junio de 2024. Su ponencia, titulada Pascual Ferrer, un caribeño entre dos mundos y dos épocas, 1772-1851, nos permite conocer los pormenores de su publicación. Escuchémoslo. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias, selecto público, por acompañarme aquí en esta ponencia. Bueno, espero que el personaje da para un entretenimiento y una diversión, con lo cual, por muy malo que yo sea, espero sinceramente que no les aburra, porque verdaderamente es uno de los personajazos que uno se encuentra en el transcurso de sus investigaciones. Esta es una investigación de largo recorrido. Ha dado la casualidad de que este año se han publicado los dos libros. Parece que tengo una máquina de hacer libros, no desgraciadamente, pero sí ha coincidido que efectivamente a lo largo de este año se publicasen los dos, aunque este se inició se inició con las investigaciones del Retorno del Rey. En el Archivo de Indias ustedes saben que hay un fondo que era un fondo absolutamente desconocido, tanto para la historia de Venezuela como para la historia de la Nueva Granada, y era desconocido fundamentalmente porque había que hacer una labor de pesquisa para encontrar documentos de Venezuela y de la Nueva Granada en un lugar donde jamás nadie lo había buscado, que eran papeles de Cuba. Es que resulta que al entregar la plaza de Cartagena de Indias, porque había sido rendida por capitulación, tomada por las tropas patriotas en 1821, toda la documentación generada o que quedaba en la Nueva Granada, la que no había sido abandonada posteriormente a la batalla de Boyacá de 1819, esa documentación que todavía quedaba pasó al Palacio de los Capitanes Generales de La Habana y se conservó hasta la salida definitiva de los españoles de Cuba en 1898, con lo cual se trasladó completa toda la documentación, la generada en la Nueva Granada y la generada en Cuba, bajo el apartado, bajo los legajos de papeles de Cuba. Por lo cual era muy difícil encontrar alguna documentación de la Nueva Granada que no estuviese en la sección de Santa Fe, hasta que
fundamentalmente nos dimos cuenta de que ahí había una cantidad enorme de documentación para explicar un periodo decisivo de la independencia. Periodo decisivo de la independencia que, por otra parte, había sido pasado completamente de soslayo, tanto por la historiografía española como por la historiografía colombiana. Por parte de la historiografía española, porque ustedes saben que la memoria frágil de los españoles es que allí donde no triunfamos, eso se borra inmediatamente del recuerdo. Lepanto, maravilla, ahí sí, pero Trafalgar inmediatamente eliminado. Blas de Lezo, maravilloso la victoria de Blas de Lezo, pero la derrota de Pablo Morillo, que es este caso, borrada inmediatamente de cualquier tipo de memoria. Y en el caso de la historiografía colombiana exactamente lo mismo. Allí donde las élites colombianas que estaban escribiendo esa historiografía, cuando ellos no gobernaron porque retornó el rey, retornaron nuevamente los absolutistas, los liberales, en una confrontación absolutamente apasionante dentro del proceso de reconquista de la Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada. Allí donde esa élite patriota no gobernó, eso quedó también relegado, apartado de las historiografías nacionales. Con lo cual, bueno, las cosas que tiene hacer una historia prácticamente desde cero, porque las referencias eran mínimas y muchas veces esas referencias estaban preñadas completamente de una ideología, de un rencor hacia lo español, hacia las tropas mandadas desde la península para reconquistar el periodo del terror de Pablo Morillo, que lo era, pero no era solamente una cuestión ideológica, no era un posicionamiento ideológico, había que demostrarlo. Y eso es lo que creo que hicimos con el retorno del rey. Cuando abordo esa documentación del retorno del rey, me encuentro a un tipo que está a punto de ser fusilado. Las referencias que me aparecen de ese tipo son las que me da la propia documentación. Tipo que había estado con los patriotas, de repente irrumpe el ejército expedicionario de Pablo Morillo y dice: ven para acá. Y casi lo llegan a colocar en el paredón donde van a ser fusilados todos los próceres, una parte importante de los próceres de la patria que estaban concentrados en Cartagena de Indias. Y este se libra. ¿Y por qué se libra? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué este tipo se libra? Y a partir de ahí es cuando empiezo a tirar del hilo a ver quién era este tipo que se había librado, por qué se libra, qué características particulares, especiales tiene. Y me encuentro no solamente documentación ahí en el Archivo de Indias, sino luego me encuentro en la Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena también documentos importantes, en el Archivo General de la Nación en Colombia, en la Biblioteca Nacional José Martí, en el Archivo Nacional de Cuba, en el Archivo Histórico Nacional, y voy tirando de una madeja complicada, pero al mismo tiempo enormemente rica, porque resulta que el tipo se acaba convirtiendo en un personajazo que es capaz de unir por sí mismo no solamente dos continentes, sino dos épocas. En esto que he hablado tantas veces de la construcción de una identidad, de una identidad común entre lo americano y lo peninsular, en la necesidad de adoptar otra perspectiva distinta, como decía ayer el profesor Chus, hablando de las corrientes historiográficas, de una mirada que aborde esa nueva perspectiva desde lo americano hacia el resto, y sobre todo desde lo americano regional, para poder explicar claves que no se explican de ninguna otra manera. Este tipo era algo absolutamente excepcional, porque está en todos los lugares claves, en todos los momentos oportunos. Por lo cual, yo no hago una historia de un personaje, pero hay historias que se entienden mejor a través de determinados personajes que se convierten en figuras claves para poder explicar un periodo. Y cuando abordo esa problemática me encuentro con dos monstruos de la literatura cubana, que son de los pocos que tratan sobre Ventura Pascual Ferrer, porque me encuentro a un personaje que está desmenuzado, que está desperdigado. Hay una parte que se ha tratado en Cuba, pero como literato, solamente como literato, y además con opiniones contrapuestas. José de Lezama Lima dice que es el iniciador de la literatura
crítica en Cuba, un portento que analiza los distintos literatos, que analiza los distintos escritos, que tiene una posición absolutamente crítica con la sociedad cubana de la época, que incluso intenta educar a la sociedad cubana de la época a través de su periódico, el que funda él, que se llama El Regañón, además se llama El Regañón con todo el nombre y con toda la lógica, El Regañón de La Habana. Y su discípulo, Cintio Vitier, dice que sí, que inaugura la literatura crítica, pero biliosa, es decir, la de mala leche. Dice, mientras uno lo adora, el otro le parece un tipo despreciable completamente, y es verdad, bueno, es verdad en cuanto a que el tipo está constantemente peleando contra todo el mundo. Pero además no es una pelea gratuita, es una pelea realmente que él asienta y afirma en una concepción completamente distinta, no solamente de la literatura, sino incluso de las relaciones sociales. Cómo uno tiene que comportarse en sociedad, como vamos a ver posteriormente. Bueno, como les digo, ahí en Cartagena me lo encuentro a punto de ser fusilado. Ahí están los benditos próceres, que sí, esos sí, fueron fusilados finalmente, y le conmutan la pena. Le conmutan la pena y en vez de ser fusilado pasa al castillo de San Felipe y es recluido durante una buena estancia en el castillo de San Felipe. ¿Por qué? ¿Qué de especial tiene el tipo este para que no lo hayan fusilado? Cuando después de haber sido sometido a un juicio sumarísimo es declarado culpable. Bueno, lo vamos a explicar. Ventura Pascual Ferrer nace en La Habana en 1772. La Habana de 1772 es una Habana portentosa, prodigiosa, renovada, luminosa, pero no porque La Habana fuese algo absolutamente espectacular en esa época por sí misma, sino porque 10 años antes se había producido un acontecimiento que hace que La Habana se vuelque completamente al mundo y que las propias autoridades españolas den un golpe de timón fundamental como consecuencia de la ocupación inglesa. Un año solo de ocupación inglesa, pero que queda calado perfectamente en el espíritu de las élites habaneras. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Antes de la ocupación inglesa, rara era la vez que entraban en todo un año 15 barcos mercantes al puerto habanero. ¿Saben cuántos barcos mercantes entran en el puerto habanero en el año de ocupación inglesa? 700. Eso le abre completamente otro mundo de posibilidades a esa élite habanera. Y sobre todo, le abre un mundo de responsabilidades a las élites que están dirigiendo La Habana. Porque dicen, esto ya no volverá a ser nunca, jamás como había sido hasta ahora. Tenemos que dar una alternativa a los ingleses, porque si no, en poco más de un año nos devoran completamente y nos quitan el poder. Las élites habaneras, con toda la razón y con toda la lógica del mundo. Con lo cual, dentro de ese proceso de renovación, Alejandro O'Reilly y Luis de las Casas plantean obras públicas, infraestructuras, renuevan completamente La Habana, abren, son más permisivos al comercio, al tráfico, pero al mismo tiempo también al mundo de las ideas. Y como producto de esa permisividad del mundo de las ideas, se origina el primer periódico, que es el papel periódico de La Habana. Una iniciativa absolutamente fundamental y además absolutamente revolucionaria, porque se llega incluso a plantear cuestiones de la religión que provocan inmediatamente la queja de lo mismo. Se plantea, por ejemplo, la irrefutabilidad, en tono sarcástico, del diluvio universal, en uno de los números. Inmediatamente el obispo eleva una queja, ¿cómo que están hablando sarcásticamente de la irrefutabilidad del diluvio universal? Bueno, pues una amplitud de miras, un cambio de mentalidad absolutamente fundamental. Y es en ese contexto en el que nace, en 1772, nuestro Ventura Pascual Ferrer, hijo de Antonio Carlos Ferrer y de Francisca Fernández de Herrera, miembros de la élite habanera,
conocían a todas las grandes familias, formaban parte de los mismos intereses, de las mismas redes clientelares, de las mismas redes comerciales. Estudia con los mejores de ese momento, don Tomás Romay, le enseña filosofía peripatética, obviamente escolasticismo. Al mismo tiempo, Francisco Seguí, que es el editor del papel periódico de La Habana, tenía en la propia Habana una librería. Y allí se reunían todos los intelectuales y ahí Venturita pues va a ver qué escucha, a ver qué entiende y se empieza a formar entre esas élites habaneras. Hasta que en 1794 dice, La Habana se me queda corta. Yo tengo que ampliar mis miras y decide montarse en un barco y se va a Cádiz. 1794. Ustedes saben lo que pasaba en 1794 y que se produce el arrepentimiento inmediato de Pascual Ferrer cuando llega a Cádiz. Ha estallado la guerra contra Francia, la guerra del Rosellón. Claro, en sus memorias dice Ferrer: ¡qué locura! Se me ocurrió viajar exactamente la misma fecha que la guerra. Me podían haber reclutado y haberme mandado a los Pirineos a pegar tiro contra los franceses. Afortunadamente no. Y se conforma, cuando él llega, una expedición desde Cádiz, porque desde Cádiz hasta Madrid había que conformar expediciones. Uno no iba en el caballo o en el carruaje desde Cádiz hasta Madrid. ¿Por qué? Porque en un territorio, Sierra Morena, donde a uno habitualmente lo asaltaban. El origen, por ejemplo, de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, que funda Pablo de Olavide a lo largo de todo el Camino Real, es consolidar la presencia del rey y tener la especie del Consejo de Santa Hermandad de los Reyes Católicos, una especie de policía permanente que vigile todo esa arteria fundamental desde Cádiz, una arteria comercial fundamental desde Cádiz hasta Madrid. Así que él se integra en una expedición que va desde Cádiz a Madrid. Y esa expedición tiene una escolta, pagada por el mayor comerciante de lienzos que existe en ese momento en Madrid, que es Francisco del Castillo, y que tiene una señora, María Vicenta Mendieta, que a Ferrer no le gusta absolutamente nada. Dice que además no solamente es mal parecida, sino además osca. Con lo cual se le hace larguísimo el trayecto desde Cádiz hasta Madrid, pues dicen, al lado de una señora tan absolutamente desagradable, que no hablaba prácticamente con nadie. Entonces, deseando llegar a Madrid, sale y lo que sí, obviamente, se beneficia de esa escolta, no pasa absolutamente nada, y acaba de llegar a Madrid, a la capital del reino. En ese momento Madrid, la capital del reino, es un lugar al que llegan las familias más connotadas de todas partes. Y llegan a un lugar que les acoge y les coloca, y les sitúa, y les hace que se integren completamente en una red que va a resultar absolutamente fundamental, no solamente para su estancia en España, sino luego dentro del conflicto de independencia. Fíjense aquí los tipos tan absolutamente claves y fundamentales que encontramos dentro de esa red a la que se incorpora Ventura Pascual Ferrer. Francisco de Saavedra. ¿Quién es Francisco de Saavedra? Intendente de Caracas. Pero antes de ser intendente de Caracas es sevillano, de una rancia familia de abolengo que inmediatamente ingresa dentro del servicio militar. Empieza a pegar tiros contra los magrebíes, por los corsos de la zona del Magreb, y de ahí pasa inmediatamente a América. Y en América combate en la batalla de Pensacola contra los ingleses dentro de todo el conflicto de independencia americano. Se queda allí un tiempo y es nombrado intendente de Caracas, con que pasa nuevamente a Caracas, y allí en Caracas está el tiempo suficiente como para generar y crear un sistema clientelar absolutamente fundamental con todos los mantuanos, que le reconocen como un tipo bueno, un buen gestor y dispuesto a favorecerles a ellos. Es decir, un tipo que se integra y no intenta imponer la jurisdicción del rey, aunque le imponga, pero obviamente dentro de una manera consensuada, no como los Borbones les hubiese gustado, sino como
Un tipo que entiende la sociedad americana y sabe perfectamente que para maniobrar ahí hay que llegar a consensos. Ese tipo es nombrado ministro de Estado y lo trasladan a Madrid. Y está en Madrid cuando llegan todos estos que ustedes van a ver aquí. Llega Bolívar, llega Jerónimo de Ustariz, que es quien se va a encargar de proteger, de cuidar y de tutelar a Bolívar. Llega su tío, Diego Ibarra Galindo Rodríguez del Toro. Llega su gran amigo Mariano Montilla, que va a acabar tomando la plaza de Cartagena en 1825. Fíjense, el otro que llega ahí, Francisco Arango y Parreño, también enviado por el ayuntamiento, por el cabildo de La Habana, para que este muchachito se forme también en leyes. Y crean toda una red absolutamente maravillosa, donde tienen otro puntal completamente decisivo. Y es este que no tenemos cara de, que es Manuel Mayo Quintana. ¿Quién es Manuel Mayo Quintana? Un payanés. Y de Popayán va a Caracas con toda su familia. Se cría en Caracas desde que era muy pequeño y allí se integra también en toda esa red absolutamente fantástica de los mantuanos, dentro de la élite caraqueña. Y cuando llega a Madrid es acogido por el propio Francisco de Saavedra. Por el propio Francisco de Saavedra y por la propia reina María Luisa. Acogido de las dos maneras posibles, ustedes pueden entender. Se acaba convirtiendo en un gran personaje Manuel Mayo con una gran responsabilidad, y todos ellos se acaban integrando en la Guardia de Corps, la Guardia Americana de Corps, creada por Carlos IV a imagen y semejanza de la que ya se había creado por Felipe V. Felipe V crea la Guardia de Corps a imagen y semejanza de lo que existía en Francia, y a finales del siglo XVIII ahí se integran todos. Entonces, no solamente se integran, sino además ganan puestos, ganan honores y ganan charreteras. Tanto es así que el propio Manuel Mayo es ascendido inmediatamente, y es él el que va a empezar a colocar al resto de miembros de su red clientelar. A Bolívar, a Ustariz, a todos les acaba asignando una posición preeminente dentro de la Guardia de Corps. Alguno de ellos le dice Mayo, en un escrito que se conserva, bueno, ahí te he conseguido las charreteras que tanto te gustaban. Ahora lo que sí espero, le dice a Bolívar, es un par de cargas de cacao para aquel con el que he tenido que hacer las gestiones. Está perfectamente documentado y por escrito. Bueno, ahí está don Ventura, también con sus charreteras, integrado perfectamente en la sociedad madrileña, cuando trágico acontecimiento. ¿Se acuerdan que les conté que viajó desde Cádiz a Madrid en compañía de Francisco del Castillo y doña Vicenta Mendieta? Pues resulta que doña Vicenta Mendieta, la esposa mal encarada del gran comerciante Francisco del Castillo, que comerciaba con la Casa Real, con los ingleses, cuya fortuna se calculaba en más de 1 millón de pesos, María Vicenta Mendieta asesina a su esposo. Se había enamorado de su primo, Santiago San Juan, y entre los dos urden una trama para asesinar a Francisco del Castillo. Parece ser, como quedó demostrado luego en el juicio, que le dieron una especie de pócima, le adormecieron, por la noche entró Santiago San Juan vestido de monje y le asestó puñaladas hasta que lo mató. Bueno, ríanse ustedes de la prensa rosa de ahora, porque esa noticia trascendió por todos los medios de comunicación de Europa. Se convirtió en el bestseller de la época, sin parangón absolutamente con nada de lo que hubiese acontecido anteriormente. Fíjense que la familia de María Vicenta Mendieta era de Zaragoza. ¿Y quién era de Zaragoza también? Ese caballero, Francisco de Goya, que queda tan impactado por el acontecimiento que le hace un cuadro y 2 grabados conmemorando o ideando lo que había sucedido en ese momento. Está porque fue sensible, está en la cárcel María Vicenta Mendieta, está esposada y la dibuja además embarazada, preñada,
Parece que estaba embarazada cuando cometieron el asesinato. Y además, otras 2 pinturas, es interior en prisión y Santiago San Juan vestido de monje en el momento de la escena culmen cuando la visita y ella está señalando dónde está el marido Francisco Castillo. Fíjense, cosa tan absolutamente dramática, ¿no? Fíjense lo que dice, cómo demuestra el fiscal, que es otro personajazo, poeta, Meléndez Valdés, y cómo describe los hechos probados. A las 19:15 de la tarde, una vez que Vicenta lo había dispuesto todo, despidiendo al servicio y habiéndole dado un suero a su marido para adormecerlo, habiendo pues subido don Santiago al cuarto del difunto Castillo, abriendo su puerta principal con el ya citado picaporte, entró él, cubierta la cara con una mascarilla, y arrojándose a la alcoba donde yacía Castillo, se tiró a él con el cuchillo en la mano, dándole diferentes puñaladas hasta que le quitó la vida. Y tomando de un barro existente la misma alcoba 2 onzas de oro que al efecto tenía allí prevenida la misma doña María Vicenta, se volvió a salir por la propia sala y puerto principal, simulando que había sido un robo. Quedó todo perfectamente demostrado, el fiscal Juan Meléndez y Valdés, y la mamá de doña Vicenta parece que llegó al Palacio del Escorial a pedir clemencia a la reina María Luisa y al propio rey Carlos IV. Y le dijo el propio rey Carlos IV, imposible. Había sido de tal calibre el escándalo que él no podía perdonarla de ninguna manera. Así que acabaron muriendo a garrote. Pero por si había alguna duda, por si había alguna posibilidad de que se pudiera librar, inmediatamente todo el mundo en Madrid empezó a entonar esta seguidilla. Si a la plaza no sale, es decir, si no la ejecutan, si a la plaza no sale la de Castillo, pueden ya las mujeres matar maridos. Claro, si la van a perdonar a ella, esto se abre para todas, obviamente. Bueno, la ejecutaron, los ejecutaron a los 2. En un momento, además, como particular, a Garrote Vil, en la Plaza Mayor de Madrid. El fiscal, además, quería que hubiese sido delante de la propia casa en la calle Alcalá donde se había producido el asesinato. Pero bueno, ya dijeron, ya vale, vamos a hacerlo un acto público, y el acto público se tiene que hacer en la Plaza Mayor. Pero el fiscal, además, pedía que se le cortaran las manos a los 2 y se colgaran en el patíbulo, delante de la casa. En fin, un poeta, Meléndez Valdés. Bueno, dentro de todo este proceso hay otra disputa también muy interesante. Toda esta red clientelar que había construido Manuel Mayo había originado un problema hacia el interior de la Casa Real. El problema era fundamentalmente porque Manuel Mayo se había convertido en el amante de la reina. Y eso había desplazado al otro amante de la reina, ahí lo tienen, a Manuel Godoy. Tanto lo desplazan que Manuel Godoy acaba saliendo de la corte y es encerrado en el Cortijo Soto de Roma, a muchísimos kilómetros de distancia, en un palacete en Andalucía, y expulsado de la corte. Al poco tiempo, Godoy vuelve otra vez a la corte. Intenta reconciliarse con la reina le admite, e inmediatamente cuando llega, lo primero que hace es desmantelar completamente toda la red que había montado Manuel Mayo y Francisco Saavedra. Y no solamente eso, sino a Francisco de Saavedra se indispone misteriosamente, las fuentes dicen que seguramente porque Godoy lo envenenó, sale también de la corte, aunque luego tendrá lugares, digamos, puestos de privilegio, porque va a ser el presidente de la Junta Suprema de Sevilla y luego va a ser regente del reino a partir de 1811 y 1812. Pero de momento desaparece, y de Manuel Mayo prácticamente no se vuelve a saber absolutamente nada. Y las malas lenguas dicen que Manuel Godoy lo agarró, lo metió en un barco rumbo a Filipinas, y había un del propio Godoy que graciosamente le colocó unos plomos en las piernas y lo arrojaron al mar.
no se vuelve a saber absolutamente nada de Manuel Mayo. Pero mientras Godoy está regresando, el embajador francés está presente en un momento en el que está el matrimonio real, está María Luisa, está Godoy y está el rey Carlos IV. Y de repente aparece por allí Manuel Mayo en un carruaje en Madrid, en un carruaje tirado por 4 caballos, todo engalanado, una cosa impresionante. Y dice el rey, este tipo que yo no lo conozco, que aparece aquí, un tipo realmente rico. Y le contesta Godoy, dice, no señor, no tiene un cuarto, pero está mantenido por una vieja que roba al marido para ayudar a su amante. Esto está transcrito del embajador francés. El rey Carlos IV inocentemente se rió y le preguntó a María Luisa, ¿y a ti qué te parece, María Luisa? Y dice, vamos, Carlos, aventó la reina. Ya sabes que Manuel está siempre de broma. Pero Manuel Mayo desapareció. Eso es absolutamente cierto. Pascual Ferrer encuentra, dentro de todo este contexto tan turbulento, dice, bueno, igual no es mala idea intentar tomar una vía que primero me consiga beneficios y luego un puesto de responsabilidad. Él había oído hablar de que se había puesto en marcha en México un sistema absolutamente maravilloso que financiaba perfectamente una parte importante de la administración pública, que era el sistema de loterías. Y propone como arbitrista ante la Sociedad Económica de Amigos del País en Madrid, dice, mira, voy a ir a México, a la Nueva España, miro a ver en qué consiste el sistema de lotería y vuelvo aquí para tratar de implantarlo. Si no aquí en Madrid, al menos en la isla de Cuba. Entonces, regresa nuevamente a Cuba. Cuando va a ir a la Nueva España se da cuenta de que los ingleses están bloqueando una parte importante de la costa de la Nueva España y dice, me voy a La Habana y me quedo en La Habana. Cuando llega a La Habana intenta que ese papel periódico de La Habana, que ya lleva unos cuantos años emitiéndose, en un momento en el que se tiene que revisar quién va a ser el próximo director, él se postula. Mejor dicho, Someruelos, el capitán general, le postula a él. Dice, yo creo que tú estás suficientemente preparado, tienes los contactos en Madrid maravillosos, ¿quién mejor que tú para ser el nuevo director del papel periódico? Pero eso no es una decisión que toma el capitán general, es una decisión consensuada dentro del propio periódico. Y cuando se vota, no aparece él, sino el conjunto vota a un nuevo director que es Manuel Cequeira. Eso estalla completamente Ventura Pascual Ferrer. Este tipo es un incompetente porque cómo se va a hacer cargo Manuel Cequeira de un periódico tan importante, y resuelve crear su propio periódico, que es El Regañón. Crea El Regañón de La Habana y posteriormente el Nuevo Regañón, 3 años después, como una versión reeditada de ese Regañón, y en Madrid, cuando vuelva a Madrid, creará el Regañón General y Tribunal Catoniano de Literatura, Educación y Costumbres. El Tribunal Catoniano soy yo, y yo decido cuáles son las costumbres, la literatura y la educación buenas. Vale para todos, porque esto lo publica por primera vez en El Regañón, pero es una advertencia para todas las sucesivas ediciones del propio Regañón. Señor público, dice, he aquí un nuevo periódico que sale a probar fortuna y necesita que vuesa merced le apadrine. Dará a luz muchos rasgos de literatura, así nacionales como extranjeros, que se traducirán los más interesantes y ratos que posee, extractados de las mejores obras que se han publicado en Europa. Hará una crítica juiciosa y arreglada de los usos, costumbres y diversiones públicas de esta ciudad y de los monumentos de las bellas artes que en ella existen. Censurará mensualmente todos los discursos que se dan a la luz en los diversos periódicos que se han publicado. Finalmente demostrará a los que no lo sepan el verdadero camino del buen gusto en las ciencias y las artes. Quedaba todo el mundo advertido de que o se adecuaban a lo que decía don Ventura, que eran las buenas costumbres, o el Tribunal Catoniano le iba a pegar exactamente en toda la coronilla de una y para siempre.
Regresa finalmente a Madrid después de una breve estancia en Nueva España, ha aprendido lo que es la lotería en la Nueva España, llega a la Sociedad Económica de Amigos del País, hace un discurso, todo el mundo percibe la bonanza de todo el sistema de loterías y le dan un puesto absolutamente fundamental para su vida posterior y para, digamos, cómo entendemos el personaje y dónde vamos ubicando al personaje en los distintos escenarios donde se va moviendo. Lo nombran oficial real de las Cajas de Cartagena de Indias. Así que don Ventura Pascual Ferrer se embarca en un corsario español y al llegar al Caribe, imagínense ustedes lo que debía ser en esa época los corsarios del Caribe. Llega con el corsario español es abordado por un corsario inglés, agarran a don Ventura, lo meten en el corsario inglés y a los 2 días de navegación el corsario inglés es abordado por un corsario francés. Agarran a don Ventura, lo meten en el corsario francés y por fin llega a Cartagena de Indias en 1807. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Tú qué harías, Cifrido? Llegas a Cartagena de Indias, ¿qué es lo primero que se te ocurre hacer? ¿Qué se te ocurriría a ti hacer en esa época para integrarte felizmente en la sociedad cartagenera? Ir a una fiesta. Bueno, vas a participar en algo. Y casarte. Pero tú te ibas a casar con cualquiera. Hombre, no, exactamente, claro. Había que casarse con una señorona cartagenera, bueno, con una señorita de 18 años, con una señorita, pero la señorita, fíjate, se llamará Ana María Herrera y Paniza. Formaba parte de su propia familia. Tenía una parte de su familia materna, del abuelo materno, una parte se había quedado en Cartagena. Y recupera esa línea familiar y dice, ¡ay, los Herrera, grandes comerciantes cartageneros! Con lo cual, qué mejor que emparentarme con los grandes comerciantes. Mejor dicho, cayó de una dentro de la sociedad cartagenera. Inmediatamente al estrellato. Y ahí se desenvuelve perfectamente. Porque lo primero que hace es agarrar la imprenta que había en Bogotá, se la lleva a Cartagena, empieza a editar la Gaceta de Cartagena de Indias y a partir de 1810, que es lo que sucede, en 1810-1811, Estado Independiente de Cartagena de Indias. Ahí está don Ventura Pascual Ferrer. Y don Pascual Ferrer, a su labor literaria, va sumando además su papel como ministro de las Cuentas, como ministro del Tesoro Real al principio, del Estado de Cartagena posteriormente. Y publica un libro. El libro es una cosa espantosa, horripilante. Yo lo he leído. Pero tiene una introducción absolutamente maravillosa. Absolutamente maravillosa porque define realmente quién era Ventura Pascual Ferrer. En la introducción dice: somos independientes. El Estado de Cartagena de Indias por fin ha conseguido la independencia de estos pérfidos españoles. Lo fundamental ahora es erigir un dictador. ¿Y cuál es el modelo que debemos seguir? El de la República Romana. La República Romana se convierte en un imperio porque es necesario alguien con un poder fuerte que estabilice la situación política. Y ahora, cuando nos estamos peleando entre todos después de la independencia, necesitamos un dictador. Fíjense lo que dice, además en el prólogo, refiriéndose a los Estados Unidos. Un país agricultor y comerciante, separado por mares inmensos de las grandes y corrompidas asociaciones que con el nombre de reinos se conocen en Europa y libre de vecinos poderosos e inquietos. Feliz el pueblo que llega a tener un Washington a su cabeza y que sabe ser tan justo como lo ha sido el de Norteamérica con respecto a este hombre singular. Ahí está la firma de don Ventura Pascual Ferrer en los reales avalados por el Estado de Cartagena de Indias, en el sello oficial de Cartagena de Indias como contador del Tesoro de Cartagena de Indias del Estado Independiente, y ahí están las cuentas que firma el propio Ferrer. Fíjense ustedes en cuanto
a la cantidad de cargo y data en la época administrada por los españoles, por el rey, hasta 1812, y aquí se hace cargo el de las cajas. Imagínense los corsarios cartageneros, la cantidad de plata que están aportando directamente al nuevo Estado. Claro, que se lo van gastando absolutamente todo. Han crecido enormemente el cargo, pero la data todavía crece más que el cargo. Y eso es porque están manejando plata enormemente para incrementar su potencial militar, no solamente en contra de los realistas de Santa Marta, sino también en contra del propio Bolívar. Y llega el ejército expedicionario 1815. Después de 6 meses, 5 meses y pico de asedio, toman la plaza de Cartagena de Indias. Hombre, Ventura Pascual Ferrer, historia de los dictadores de la República Romana, esto lo ha escrito usted, ¿no? ¿Qué está diciendo usted de Washington y de los pérfidos españoles y de las podridas reinos en Europa? ¿Esto a qué se debe? Bueno, efectivamente en ese momento lo van a pasar por el paredón de fusilamiento, pero qué casualidad. ¿Quién es el virrey en ese momento de la Nueva Granada? Francisco de Montalvo y Ambulodi. ¿Y quién es Francisco de Montalvo y Ambulodi? Cubano, habanero, de las familias más prestigiosas, que conocía a los Ferrer de toda la vida. ¡Hombre, don Ventura! Venga usted para acá. Mire, don Pablo Morillo, primero, esto ha sido un extravío. Es que él es un literato, entonces no hay que tomarlo al pie de la letra lo que él quería decir, primero. Y segundo, además de haber sido un extravío, ¿usted, don Pablo Morillo, tiene a alguien que se vaya a encargar de las cajas reales, ahora que hemos llegado nosotros nuevamente? No hay nadie. Entonces, tenemos que mantenerlo, lógicamente. Bueno, pero vamos a darle una reprimenda. Y efectivamente, le dan una reprimenda mandándolo al castillo de San Felipe. Está 4 o 5 meses, su familia se queja, que el pobre está muy mal de salud, se ha deteriorado enormemente y finalmente lo rehabilitan. Desde que lo rehabilitan en 1816 hasta que la plaza se entrega en 1821, don Pascual Ventura Ferrer está sirviendo como contador real de las cajas de ejército de Cartagena de Indias, pero solamente hasta 1820, cuando le pide a su médico, don Francisco Vallecillos: mire, don Francisco, tengo unas almorranas de un tamaño monumental. El informe médico es un informe sobrecogedor. Tengo que irme a otro sitio porque este clima me viene muy mal. Imagínense. Y está cambiando Cartagena por La Habana. Con lo cual, obviamente, eso es un subterfugio para salir de ahí. En 1820, porque él percibía ya clarísimamente que los patriotas estaban ahí fuera y se estaban entrando ya en negociaciones de capitulación de la plaza. Así que dice: yo me voy a La Habana. Y se va, según las malas lenguas, con un séquito de más de 20 personas en un barco, y según un cura de Tocancipá, Juan Manuel Castillo y Tejada, un realista furibundo, que además está en la propia Habana, dice: viaja con una parte muy considerable del propio tesoro de Cartagena que ha robado de manera absolutamente evidente. Bueno, fuera como fuera, llega a La Habana y se encuentra a otro tipo ilustre, absolutamente fundamental para entender en qué se convierte La Habana en este momento y todo el proceso de reorganización fiscal de La Habana, que es Alejandro Ramírez. El intendente Alejandro Ramírez, además, que le da un cargo absolutamente fundamental para que todos los bendlemitas que han sido expulsados de la isla, él se haga con las cajas y administre todos los bienes de los bendlemitas en favor de la jurisdicción del rey, en favor de la Caja Real. Algo que va a hacer absolutamente de manera fundamental y cabal. Y en ese momento, también como capitán general de Cuba, ahí tenemos a don Francisco Dionisio Vives, que se convierte además en un protector
del propio Ventura Pascual Ferrer. Sobre todo cuando a partir de 1825 es juzgado el gobernador de la plaza de Cartagena por la entrega de la plaza. Y salen ahí unos testimonios en los que dicen que Ventura Ferrer no había sido el más limpio en el manejo de los fondos públicos. Pero bueno, finalmente es exonerado, y sobre todo es exonerado porque redacta uno de los trabajos fundamentales para entender el sistema de fiscalización de la Hacienda del Rey en Cuba en los años 20, que se llama el Alcabalatorio de la isla de Cuba, o recopilación sumaria de las leyes y reales órdenes que siguen en dicha isla. Es decir, había una enorme cantidad de impuestos que se pagaban en la isla, no se sabían realmente en cada territorio de la propia isla de Cuba, se pagaba un tipo de alcabala distinta, y lo que hace Ferrer es recopilar todo lo que se está pagando para crear, digamos, un criterio común que se establezca de manera equitativa y de manera completamente equidistante entre todas las partes del territorio. Esa es una de las grandes obras. Y la última, antes de morir en 1851, es una obra resumen de su propia vida: Arte de vivir en el mundo. Esa es una obra absolutamente fundamental que estamos reeditando ahora en la editorial Renacimiento, que va a salir dentro de muy pocas semanas, y ahí manifiesta don Ventura Pascual Ferrer en qué consiste precisamente esa obra. He procurado, dice, reunir en ella cuanto me ha sido posible los actos exteriores que incomodan en la sociedad, incluyendo hasta los más triviales, porque todos tienen consecuencias más o menos molestas en el trato de las gentes. Dice, creo indispensable establecer y recomendar el invariable principio de que la libertad de nuestras acciones exteriores y de nuestras palabras deben cesar desde el punto en que un individuo llega a notar que principia a privarse de la estimación y del afecto de los otros. Si te molesto, es que obviamente algo no estoy haciendo mal. Por lo cual ahí estaba don Ventura Pascual Ferrer para darte una obra recopilatoria de cómo te tienes fundamentalmente, y perdónenme la expresión, comportar en la vida para no joder al prójimo. Ahí está detallado absolutamente todo. Tanto, y además el conjunto de referencias, eso sí, es algo absolutamente alucinante, porque son referencias de todo el mundo, fundamentalmente de la literatura grecolatina. El emperador, el pretor, el cónsul se portaba, decía, no sé cuánto, ejemplifica con todo el acervo ese enorme cultural que él tenía. Pero además también con el resto de países europeos, con Francia, con Rusia, cómo se comporta. Asia siempre lo utiliza, pero para mal. Es decir, cómo no hay que comportarse ni como los chinos, ni como los indios, y América Latina desaparece. América no hay referencias prácticamente a América. Pero, por poner un ejemplo, y con esto ya termino, habla de, que es muy indelicado decirle a una señora la edad que tiene. De hecho, de preguntarle a la señora cuántos años tiene, porque debemos excluirlo completamente de nuestra conversación. Y pone el ejemplo de lo que sucede en Inglaterra. Dice, ¿no es a la verdad muy delicada y cortés la costumbre de Inglaterra que prescribe se celebre el santo o los días de la reina con tantos cañonazos como años tenga? Este cálculo público y solemne no puede ser muy agradable a las reinas que hayan pasado la edad más brillante de su vida y que vayan avanzando a la vejez. 90 y tantos cañonazos y todo el mundo ahí esperando a que realmente se cumpla con la edad que tenía la reina. Es una cosa absolutamente espantosa. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Un comentario muy breve. Mejor que una película. Bueno, fascinado con esta ponencia, este personaje, y además se vincula con tantas cosas. En este momento está escribiendo algo de Bolívar y toda la red que monta Saavedra, esa red de venezolanos que se va para España y que monta. Mira, yo tengo dos cosas que te pregunto a ver si, que son hipótesis que yo me he figurado, y a ver si cómo te suenan a ti. La primera es que el deseo de esta red de Saavedra era como un intento de los criollos de hacerse con un poder en Madrid, hacerse con un poder en España,
que si no viene la invasión napoleónica y no viene el colapso, probablemente se hubiese crecido más. Yo parto entonces que es probable que la caída, o sea, que uno de los impactos de la invasión francesa no fue solamente la creación de las juntas, que por supuesto que es lo fundamental, sino también que frenó la posibilidad de que estos criollos sigan avanzando dentro del ámbito español. O sea, yo tengo como la idea de que ellos tenían como el proyecto de tomar el control en el reino, como tener un mayor poder dentro del reino, y que al no ser eso posible, se van para, bueno, decían tener sus territorios. Me sorprende mucho cuando leo las cartas de Esteban Palacios y de Bolívar y Montilla. Estos hombres se sentían perfectamente españoles en la víspera. Y en 4 años están siendo unos republicanos furibundos. A veces saltan y vienen como Ventura Pascual Ferrer. Eso es la primera, es decir, ¿en qué medida, si tú ves de verdad un proyecto por parte de la élite criolla, hacerse un espacio que se iba un poco más allá, que saber era una especie para ellos como de ariete para avanzar? Sí. La segunda, yo tengo la hipótesis de que Simón Bolívar se hace en Cartagena. O sea, Bolívar, el político. Sí. Cartagena yo creo que Cartagena lleva adelante la idea de unir a Venezuela y la Nueva Granada otra vez, y me parece ahora que esta idea de volverse el dictador, porque esto que dice Ventura Pascual Ferrer, tú tachas Ventura Pascual Ferrer como hacen los alumnos que cortan y pegan, y pones Simón Bolívar. Exactamente. O sea, Bolívar debió haber leído esto. Yo no sé si fueron amigos o no fueron amigos, no tengo idea. En Cartagena está Labatut, yo no sé cómo, bueno, no, está Camilo Torres, yo no sé cuántos más, pero ¿hay alguna vinculación has encontrado con, de repente, en Bolívar, alguna vinculación entre Pascual Ferrer, Ferrer y Bolívar? ¿Has visto algo en Cartagena en general? Porque Cartagena fue muy influyente con lo que pasó después. El proyecto es el proyecto de Cartagena el que lleva adelante Bolívar. Bueno, lo primero, fíjate, yo no creo en eso, Tomás. Yo creo que los criollos que viajan a la corte forman parte de un cursus honorum, es decir, de un proceso de ascenso que saben perfectamente que termina, pero no en Madrid, sino en su territorio. Ok, claro. Que pasan, digamos, por Madrid para engrandecerse, para reconsiderarse, para tomar una posición que mostrar luego cuando regresen. No creo que su destino final hubiese seguido siendo Madrid, incluso independientemente de que no hubiese existido la invasión francesa. Me parece que ellos lo tenían absolutamente claro, y es: tengo que pasar este periodo aquí en Madrid, vincularme a las élites de la corte, que me reconozcan, que me conozcan, pero bueno, porque mi lugar donde yo ejerzo como élite no es aquí. Aquí voy a ser siempre un segundón, y además un americano. Da exactamente igual que se integrasen dentro de la Guardia de Corps americana. Todo el mundo sabía que eran americanos, por lo cual sabían que tenían que regresar para ocupar esa cúspide social dentro de su propio territorio. A mí me parece que eso era así. Con respecto a la vinculación, hay una vinculación muy clara en Madrid, de Bolívar con Ventura. Del mismo grupo. Claro, no solamente del mismo grupo, sino que muchas veces se encontraban en la misma casa. Manuel Quintana alquila una casa cerca del Palacio Real. Se cuenta que la reina María Luisa se escapaba por la noche, vestida con un disfraz, y llegaba allí donde estaba Manuel Quintana. Es donde Bolívar la ve, que se le encuentra un día en la casa. Exactamente, ahí, la reina. Exactamente. Y ahí también está, dentro de todo ese grupo, Ventura Ferrer. Y obviamente, cuando Bolívar se enfrenta a los cartageneros, ahí está Ventura Ferrer. Pero fíjate, yo he revisado documentación primaria de esa época y Ventura Ferrer no aparece en esos papeles de ninguna de las maneras. Ahora, completamente de acuerdo contigo. Bolívar se forma, bajo mi punto de vista, se forma en Cartagena. Se forma en la Nueva Granada, fundamentalmente, porque la Nueva Granada después de 1810 es, ¿cómo definirlo? Reinos de taifas. Claro. Cada una de las élites asume su protagonismo y su responsabilidad en organizar cada uno de sus territorios, y fundamentalmente en contra del centralismo de Cundinamarca. Se reafirman, y el proceso de reafirmación más evidente no solamente un proceso político, que también es un proceso jurídico constitucional. Esa efusión que se produce también en la Capitanía General de Venezuela de tanta constitución no tiene otro sentido sino reafirmar la jurisdicción de esa élite sobre un territorio en contra de la élite vecina. Fundamental.
Y Bolívar se da cuenta de eso. Así no se puede construir absolutamente nada. Cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, por separado. Y el objetivo fundamental de tomar Cartagena no es solamente tomar la plaza más fuerte del virreinato, sino asegurar esa centralidad de todo el territorio. Él está practicando en ese momento unir cada una de las partes de un territorio pequeño y luego a gran escala lo va a hacer también con Ayacucho. Claro, va a ir uniendo la Capitanía General de Venezuela, la Nueva Granada, la Batalla de Pichincha, Junín y finalmente Ayacucho. Claro, en esa visión de ir uniendo cada una de las partes.